A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si esas historias antiguas, esas que todos conocemos, no fueran solo, bueno, no fueran solo mitos? ¿Qué pasaría si en realidad fueran planos? Sí, planos arquitectónicos, con un diseño muy específico. Y más aún, si ocultaran un código, un verdadero código de gobierno diseñado para operar en territorio hostil. Ok, esta será nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a meternos de lleno a descifrar ese código de gobierno. Luego, vamos a analizar la diferencia entre lo que llamaremos la sombra, la conquista física y la sustancia, que es la conquista espiritual. Veremos cómo funciona este modelo a través de la infiltración. Y para cerrar, llegaremos al punto clave, ¿de dónde viene la verdadera autoridad para gobernar? Empecemos entonces. Sección 1. Un código de gobierno oculto. La idea de que las historias antiguas son en esencia un plano arquitectónico. Aquí está la viga maestra de todo este análisis. Los eventos que ocurrieron en Canaán, por ejemplo, no son para verse como simple historia. Pensemos en ellos más bien como una sombra, una especie de modelo a escala, una maqueta pedagógica y legal. Eran el plano en el mundo físico que nos muestra cómo funciona una realidad espiritual muy superior y, sobre todo, un sistema de gobierno diseñado para operar aquí. Muy bien. Ahora vamos a analizar la parte física de ese plano, lo que hemos llamado la sombra. Vamos a ver la estructura de cómo se diseñó el plan para tomar posesión de un territorio. Y ojo, aquí nos encontramos con un punto de quiebre conceptual. Para nuestra forma de pensar, la occidental, heredar es algo pasivo. Alguien nos da algo, pero el término hebreo yarash, es otra cosa. Es una acción. Significa heredar, claro, pero implica tomar posesión activamente. Y aquí está la clave: desposeer a un ocupante anterior a uno ilegítimo. O sea, la herencia no es algo que se recibe, es algo que se toma. ¿Y cuál era el objetivo? Canaán. Pero Canaán, en este código, es mucho más que un simple lugar geográfico. Es el nombre clave para un sistema entero que funciona a base de comercio, de manipulación, de tráfico. Un lugar donde absolutamente todo, hasta lo más sagrado, se le pone un precio. A ver, el caso de Jericó es un estudio de caso perfecto de esta ingeniería. Esto no fue una batalla convencional para nada. Fue una operación estratégica con un protocolo muy claro. Primero, la estructura, un muro impenetrable. Segundo, la orden, un silencio absoluto, que cancela todo el ruido de la opinión humana, del miedo. Y finalmente, el paso 3, un sonido unificado. Esto no era el caos de una protesta, era la emisión de una frecuencia de gobierno, un decreto. Y justo ahí llegamos a un concepto técnico fundamental, la frecuencia de reino. No estamos hablando del ruido que hace el esfuerzo humano desorganizado, no. Esto es como una frecuencia de resonancia. Un decreto espiritual tan preciso y unificado que, de acuerdo con este modelo, tiene la capacidad de colapsar estructuras hostiles desde sus cimientos. ¿Por qué? Porque opera en una dimensión donde las leyes puramente materiales simplemente no aplican. Bueno, ya vimos la maqueta, la sombra física. Ahora pasemos a la estructura real, a la sustancia espiritual. Sección 3. La sustancia, la verdadera conquista. Cómo pasamos de derribar muros de piedra a derribar fortalezas mentales. Aquí es donde todo empieza a conectar. Porque ¿qué tal si la verdadera Jericó no es de piedra? ¿Qué tal si los muros que hay que derribar hoy son las estructuras mentales corruptas, esos paradigmas sociales, esos sistemas de pensamiento que nos tienen atrapados? Para eso se necesita un concepto clave: metanoia. Y olvidémonos de la traducción simple de cambio de opinión. No, esto es mucho más profundo. Es una reingeniería mental. Pensemos en una neuroplasticidad espiritual, una recalibración completa. Es la actualización del sistema operativo necesaria para dejar atrás una mentalidad de esclavo o de víctima y pasar a operar desde una identidad de gobierno. Y aquí se presenta el conflicto de diseños, dos estructuras completamente opuestas. Por un lado, el sistema institucional que conocemos, jerárquico, religioso, donde todo se basa en la membresía a un edificio. Y por el otro, la casa, el oikos griego, una familia espiritual, que funciona como un gobierno descentralizado y orgánico basado en la paternidad y la filiación.
Veamos un caso práctico de esta teoría en acción. Jesús llega a Jericó, que en ese momento era el centro neurálgico del comercio corrupto. Pero fíjense en el método. No hay marchas, no hay gritos. Él simplemente imparte Zoé, que es vida de una dimensión superior, a Zaqueo, el jefe de todo ese sistema. ¿El resultado? Esa frecuencia nueva provoca un yarash, un despojo, pero interno. Los muros mentales de la codicia de Zaqueo se vienen abajo y de repente una nueva economía, un nuevo sistema de gobierno se establece en su propia casa. Entonces, ¿cómo se lleva esto a la práctica? ¿Cuál es el protocolo? Pasemos al modelo de infiltración. Vamos a ver el código operativo para conquistar sistemas hostiles pero desde adentro. Y si miramos la historia, este patrón es recurrente. Es un plano que se repite. Tenemos a José en Egipto, a Daniel en Babilonia, a Pablo en el Imperio Romano. ¿Qué tienen en común? Todos estaban operando en el corazón mismo de un sistema hostil. Y su método no era la confrontación directa, no era la protesta. Era un código de gobierno interno fundamentado en 3 pilares: excelencia, una sabiduría superior y una identidad que no se podía corromper. Desglosemos el motor de este modelo. Son 3 códigos de operación, 3 componentes esenciales. Número 1. Excelencia incuestionable. Ser técnicamente superior a los mejores expertos del sistema en el que se está. Número 2. Conexión absoluta con la fuente. Esto permite proveer soluciones y revelaciones que el sistema, por sí mismo, es incapaz de generar. Y número 3. Identidad incorruptible. La capacidad de negarse a ser asimilado o contaminado por los valores y las recompensas que ofrece ese mismo sistema. Y la culminación de este modelo es impresionante. Se llegó a establecer la Eclesia, que no era un club religioso, sino un cuerpo de gobierno dentro de la mismísima casa del César, o sea, en el centro de control del imperio hostil. Fíjense bien, no se trató de destruir el imperio desde afuera, sino de establecer un gobierno paralelo justo en su corazón. Y todo esto nos lleva al cimiento de la estructura, a la pregunta más importante de todas: ¿de dónde sale la autoridad para poder operar con este código? Y la respuesta es simple, pero profunda. Todo se reduce a gobernar desde la identidad. Miren, el apóstol Pablo, que era sin duda una de las mentes más preparadas y con más credenciales de su tiempo, lo deja clarísimo. Él dice: pero todo lo que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida, lo considero basura para poder ganar a Cristo. Esto es una demolición y reconstrucción total del sistema de valores sobre las credenciales de este mundo. Y aquí vemos la fractura estructural entre los 2 sistemas operativos. El sistema del mundo dice que la autoridad viene de la validación externa, de los títulos, de los diplomas, del reconocimiento de los demás. En cambio, el sistema del reino postula algo radicalmente distinto. La verdadera autoridad emana desde adentro, proviene de la identidad, de la filiación, de una conexión directa con la fuente. Entonces, para ir cerrando, ¿cuáles son las conclusiones prácticas de todo esto? Primero, un título profesional es una herramienta táctica, nada más. No es la fuente de la autoridad. Segundo, José llegó a gobernar una nación desde la posición de esclavo y prisionero, basándose únicamente en su sustancia, en lo que podía hacer. Tercero, Nicodemo, un académico de élite, no lograba entender el reino, mientras que hombres sin letras gobernaban atmósferas enteras. Y finalmente, la excelencia en el trabajo es la credencial visible, la que realmente importa. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una para reflexionar. Si la autoridad real no viene de un título, ni de un diploma, ni de una posición, entonces la pregunta es: ¿desde dónde se está gobernando el entorno hoy? ¿Cuál es esa verdadera fuente de autoridad?